Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un programa más aquí de, de Restaurando al Ser con Eduardo Durán, aquí haciendo colaboración maravillosa. Y bueno, pues llevamos un rato ya platicando de muchas cosas bien interesantes y quería pues explicar un poco de dónde viene esta colaboración, ¿no? Eh, Yo tengo, bueno, soy Ivonne Armand y tengo este proyecto que se llama Restaurando al Ser, em, que lleva ya, hijo, pues yo creo que como 5 años de estar como concepto y que poco a poco ha ido evolucionando en muchas cosas. La idea de Restaurando al Ser surge hace ya bastante, en una crisis existencial cuando tenía yo como 45 años o por ahí, en donde que yo ya no sabía para dónde iba mi vida, habiendo sido como ama de casa, mamá por todo el tiempo, porque elegí quedarme con ellas. Siempre me seguí preparando porque me encanta estudiar y empecé a dar pequeños cursos de terapia familiar y de curso de milagros y terapias individuales en mi casa. eh, pero llega este momento ya de crisis y estoy en un restaurante platicando con mi marido y viene a mi mente, ¿no? Esta comunicación que viene de otros lados, ¿no? Que me fijara en la palabra restaurante. ¿De dónde viene restaurante? Y viene de restaurar el hambre, ¿no? Los primeros restaurantes surgen hace muchos siglos cuando los caminantes que iban de pueblo en pueblo con sus caravanas, a caballo, en carreta o caminando, tenían que parar a restaurar su hambre, porque pues, eran muchos kilómetros de caminatas. Y se empezaron a crear las posadas donde pasaban la noche y les daban de comer. Y ahí empieza a surgir esta palabra de restaurante junto con la idea de que a nosotros como familia nos encanta ir a los museos y nos gusta mucho el arte. Eh, de hecho, una de mis hijas, la mayor, estuvo trabajando algún tiempo haciendo su servicio social en un museo en la UNAM, el Museo de Arte Contemporáneo, restaurando obras de arte, ¿no? En el área de restauración. Entonces era como, oh, como que todo checa, ¿no? Se fue hilando todo y surge entonces la idea de restaurar al ser como el planteamiento de que somos seres divinos, perfectos, maravillosos, que nacimos con una esencia perfecta, pero que a partir de que fuimos concebidos empieza a suceder la vida, nos empezamos a ensuciar, a adquirir capas de eh, creencias, vamos jugando con nuestras formas y se van ahí empapelando, ¿no? Y entonces ahora llega el momento de ir quitando eso, ¿no? Hacer un trabajo de restauración para ir quitando todas esas cositas que se te fueron pegando y que no te permiten ser tu mejor versión, ¿no? Tu versión iluminada. Em, y bueno, eso. Ahora, ¿cómo? Pues con muchas herramientas, muchísimas, de todos lados. Y eso también viene por algo que es muy mío, que es que yo estudio de aquí, de allá y de acullá y de todos lados agarro, ¿no? Habiendo sido originalmente ingeniero biomédico y después pasarme al área de ciencias sociales, psicología, terapia de terapia familiar, desarrollo humano, terapia de arte, y luego la parte espiritual con teología, curso de milagros, ¿no? O sea, siempre he sido como muy buscadora de todo
e integro, tengo esta capacidad de integrar todas las áreas. Y entonces, eh, a mí me checa perfecto que la manera de restaurar al ser es incidiendo en todas las áreas del ser, en todas, ¿no? En las más suaves, en las más profundas, en las que tienen que ver con el cuerpo, en las que tienen que ver con el alma, con la energía, en fin, con las experiencias de vida, con la familia y nuestros linajes familiares, con las tribus. Entonces, hoy por hoy he tenido la oportunidad de tener este centro de restauración del ser, Maramat, que está en el sur de la Ciudad de México, que tiene varias áreas para que haya terapias individuales, terapia de esencias florales, terapia de arte, un salón para cursos, yoga, baile, pues lo que se pueda. O sea, yo siempre ando viendo dónde, quién puede participar en esto, ¿no? Ir haciendo, me fue la palabra que no me la... Colaboraciones. Eso, exacto. Haciendo colaboraciones con muchas personas, ¿no? Entonces, eh, pues que tengo una terapeuta de esencias florales, tengo una terapeuta de arte, ahorita estoy haciendo lo que yo llamo la primera generación de los restauradores del ser, ya como tal. Entonces tengo 4 alumnitas que están aprendiendo eh, pues todo lo que yo he visto, estoy tratando de concretar en un sistema, ¿no? Una forma integrada de tratar eh, el trauma y sumando. Entonces, este año ha sido un año, parece que ya llevamos muchísimos meses de este año, apenas van Tres, 4, 3, casi, casi cuatro. y ha sido de mucha colaboración, ¿no? Porque han aparecido en mi vida muchos seres que quieren colaborar, ¿no? Uno de ellos, una persona interesantísima que es una abuela de tradición en México, la abuela Marta Picó, que conocí recién y que ha sido maravilloso y que ya se va a venir a colaborar también acá a Maramat, dando algunos cursos. Y dándonos sus enseñanzas maravillosas de abuelas indígenas que tienen una sabiduría brutal. Em, y bueno, hay por ahí otros dos que todavía no puedo hablar de ello porque estamos en proceso a ver si se concreta. Y la colaboración con Eduardo Durán, ¿no? Como parte de este proyecto, ¿no? O sea, y siento mucho decírtelo, Eduardo, pero a la hora que dijiste que sí a participar en el proyecto de Restaurando al Cero, o sea, ya eres parte de, Sí, claro. ya estás aquí incluido en como un ingrediente más, como una pieza importante de este proceso de restaurarnos todos, porque además todos nos vamos restaurando, ¿no? Al colaborar nos restauramos unos a otros y nos vamos apoyando y conteniendo y empujando y todo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el proyecto. ¿Y tus cursos? ¿Cuándo Como son? una, como una parte muy importante mi aportación, que es lo que a mí hay 3 cosas que a mí que hacen cantar mi corazón. Una es el curso de milagros, que por ahora no lo estoy impartiendo, pero ya me lo han pedido, entonces voy a ver de dónde saco tiempo para volverlo a dar. El otro es las leyes biológicas de Hammer, que estamos también en proceso. Eso lo hago con Diana Medina y Eugenia McCarthy y estamos en proceso ahorita de diseñar un nuevo curso que se va a hacer en línea totalmente y todavía no tenemos como fechas. Y
Y el otro que me apasiona mucho es todo el tema de la familia, del linaje familiar. Entonces, hago más o menos cada 3 meses, hago constelaciones familiares aquí en Maramat. Esta tiene que ser presencial a fuerzas porque es un proceso muy fuerte en donde yo me pongo como contención del espacio energético, o sea, se hace toda una preparación del espacio con una ceremonia de cacao el viernes, va a ser en esta ocasión el viernes 14 de abril a las 7 de la tarde. Nos vemos aquí para una ceremonia de cacao en donde hacemos contacto con todos nuestros linajes, con todos nuestros ancestros, para que nos acompañen, nos contengan, todos los seres de luz posibles que estén aquí acompañándonos. Y sábado y domingo, 15 y 16, todo el día de 9 de la mañana a 6 o 7 de la noche, depende, hacemos los procesos de constelación familiar, ¿no? Que es una especie es una terapia de grupo en donde hacemos la representación teatral de las situaciones de vida que tienen que ser vistas. El que quiere viene, pone en la mesa su problemática particular, qué está viviendo, qué se le está atorando en la vida. Puede ser el trabajo, puede ser alguna relación personal, de pareja, con hijos, alguna sensación interna de ansiedad, inclusive alguna enfermedad. Todo se puede constelar. Entonces vienes, lo pones sobre la mesa y todo el grupo entramos a sacar a la luz las dinámicas ocultas que hay atrás de eso que tú estás viviendo. Es súper bonito, es muy intenso, pero es súper bonito y muy restaurador, digamos. Así es. Y como parte también de ese proceso que tiene que ver con los linajes familiares, aunque no parezca, es este otro curso que doy, del que les platicaba la semana pasada. Es un curso que doy, pues más o menos cada año, año y medio, que se llama Camino de Iniciación para vivir en la era de oro. Dice, es la mudanza para pasar de habitar en la casa del miedo a habitar en la casa del amor. Eh, y los temas. Digo que tiene que ver con nuestro linaje, porque el linaje que tenemos no solo es de este planeta, va más allá, y va muy lejos en el tiempo y espacio. Entonces, en este curso vemos el proceso planetario, o sea, entendemos dónde estás parado tú hoy, aquí en esta realidad presente, en este planeta, en este sistema solar, en esta galaxia, en este universo. No sabemos nada de eso. No sabemos que estamos en un planeta de ciertas características, no sabemos que estamos en un sistema solar de tales características. En fin, vemos por qué estás aquí, para qué estás aquí, tu cuerpo energético, cómo funciona, qué significa tener un cuerpo energético, tu cuerpo físico como parte importantísima de ese cuerpo energético. Hablamos acerca de todos estos seres que no vemos, pero que sabemos que están presentes. Y yo lo resumo porque verdaderamente es un súper resumen, porque son demasiados seres los que andan por ahí rondando. Lo resumo a seres galácticos, pueblos indígenas y Hermandad Blanca. Ujú. La Hermandad Blanca estamos teniendo a todos los maestros ascendidos y todos estos seres que llamamos ángeles, arcángeles en general. Vemos también, hacemos activaciones de los cuerpos de luz,
y hablamos de el ADN, del código genético. Importantísimo que conozcas muy bien tu código genético y que veamos formas para que empieces a activar todas tus capas de código genético, que nos han dicho que solo hay dos, Vértebras. ajá, y Hebras. que 2 hebras y que en realidad son 12 hebras, si no es que más. Que hay que activarlas y que tienen una razón de ser, que han sido llamadas ADN basura por la ciencia y pues digo, con el diseño tan maravilloso, divino que tenemos, pensar en que es ADN basura es como extraño. Entonces hablamos de todo eso, ¿no? Vemos tu propio código genético, tu propio diseño. en- eh, bueno, hay algo hoy de moda que se llama el diseño humano. No hablo exactamente del diseño humano, sino de las claves genéticas y tu propio diseño de claves genéticas y cómo gestionarlo y en fin, doy una cantidad de herramientas impresionantes para que te quedes con las que más te lleguen, ¿no? Y bueno, es todo súper, súper bonito. Lo doy más o menos en 7, 8 meses. Y bueno, si quieres mayor información, pues ya me puedes contactar. De todas maneras, lo voy a estar publicando. Y esas son pues todo lo que yo pongo en la mesa. Eh, invitarte, invitarte si nos estás escuchando, de donde sea que nos escuches, invitarte a formar parte de los proyectos, de estos proyectos, porque muchos pueden ser en línea y también una idea a largo plazo será replicar esto en todos lados, ¿no? En donde se pueda, replicar esta manera de trabajar en todo el mundo. Así es. Y bueno, pues como parte de esto están también los libros, que de hecho ahora sí me traje mi libro para enseñar. Este es mi libro, Los Rostros del Cielo. En realidad este es un libro autobiográfico. Habla de mí, de mi experiencia, de mi vida. Sin embargo, habla de no solo de la experiencia como tal, sino de cómo la trascendí, cómo la viví, qué me ayudó a moverme a otro lugar, ¿no? No se queda en, pasó esto y entonces sufrí, ¿no? No, es qué recursos fui teniendo para salir adelante de esto, ¿no? Dice, en cada cielo hay una respuesta a nuestro dolor, ¿no? Porque siempre hay una razón de ser de todo lo que vivimos. Así es que, bueno, es un libro muy lindo. Eh, espero, como Eduardo, poder escribir el siguiente y el siguiente en algún momento, cuando tenga tiempo. Y entonces, amo los libros, los adoro, han sido parte importantísima de todo mi proceso. Y por ello tengo este otro programa que se llama Los Rostros del Cielo, en donde hablamos mucho de todos los libros que han transitado por mi vida y las enseñanzas que me han dejado. Y uno de ellos es precisamente el de Eduardo, y que pues desde el principio sentí que era más que un libro, ¿no? Que había algo mucho más allá de solo un libro que llega a mi vida, que lo leo y que lo integro, sino que había algo más. Y pues sí, había algo más, teníamos que entrar en colaboración y pues aquí estamos presentando estos conceptos que platicaba ahorita con Eduardo antes de entrar, que
son experiencias de vida que cuando uno las habla, transforman la vida de otros y no nos damos cuenta de eso. Creemos que simplemente es mi experiencia y ya pasó y no nos damos cuenta qué tan impactante puede ser mi experiencia para otro que está ya listo, que está en el camino, que con, con narrar la historia me puede hacer una transformación de la forma, ¿no? De hecho, la palabra transformación pues tiene la forma ahí adentro, ¿no? Y creer, ¿no? A mí particularmente el primer libro de Eduardo me ayudó a transformar mi percepción de, eh, pues específicamente del dinero, ¿no? mm, Como algo que está a mi servicio, que se pueden hacer procesos de manifestación increíbles. ujú, Y pues, bueno, la experiencia de Eduardo me ayudó, aunque yo ya estaba en ese camino, me ayudó a afianzarlo, a tener esta certeza de que lo que yo ya estaba viviendo y lo que yo ya intuía era cierto, ¿no? Poder ver que alguien más está viviendo estas experiencias. Entonces, bueno, después de esta larga introducción, te paso la palabra, Eduardo, para que decíamos de que nos platiques de tus experiencias, ¿no? Hablábamos el anterior acerca de el concepto de formas, de dónde había salido, y creo que podemos ir profundizando en el concepto a la vez que nos vas platicando tus experiencias para que nos sea cada vez más claro, ¿no? sí. Y ¿Sabes qué es quiero interesante? Perdona, continúa. No, nada más quería poner esta frase de tu segundo libro que va en ese sentido, que dice, no es tan importante lo que sucede, ¿no? O sea, no es tan importante las cosas que vives, sino la manera como tú lo interpretas. Ujú. Sí, y esto es totalmente basado en cómo entendemos la realidad. Mm, sí, puedo hablar de eso y de mis experiencias. Solo quisiera mencionar un poquito para apoyar en la introducción de Yvonne. Em, Yvonne y yo hemos obtenido, vamos a llamar así, la misma información, pero desde fuentes diferentes. Casi toda la información, y para la gente que no me conoce, casi toda la información que yo he recibido ha sido directamente de son unos seres a los que yo llamo seres de dimensiones superiores, y ellos fueron prácticamente los que me dieron toda la información. Hubo una parte de investigación que yo también hice, pero eso fue también con el apoyo de la información que ellos me decían. Incluso a veces me decían, esto sí, esto no. Entonces, a base de eso yo fui creando mi teoría de lo que está pasando. Y no solo la información, también es integrarlo en mi cuerpo. Bueno, yo lo llamo mm, integrarlo en mi cuerpo, pero en realidad, en otras palabras, sería aplicar la información que te dan. Y hay muchas personas que reciben este tipo de información y lo entienden desde un punto de vista diferente y usamos palabras tal vez diferentes para poder expresar lo que entendemos, pero eh, por ejemplo, yo al principio bueno, y esta información yo la empecé a recibir hace más o menos, bueno, empezó más o menos en 2016 y fue aumentando un poquito más. Y si yo antes de conocer esta información, yo hubiera escuchado palabras como la introducción de Yvonne, por ejemplo, yo tal vez no hubiera entendido muchas cosas, pero principalmente hubo algo que Yvonne mencionó que fue algo que se llama un curso de milagros. Como les digo, yo he recibido casi toda la información de los seres de dimensiones superiores. Y yo cuando terminé bueno, es que ya terminé el tercer libro, pero pues todavía estoy viendo detallitos, por eso que no está publicado. Y cuando terminé el libro, escribí la parte final, descansé
y más tarde hablé con los seres de dimensiones superiores y les pregunté, ¿ustedes creen que mis libros van a ser útiles? Y me dijeron directamente, así, es que así son ellos a veces. El segundo sí, los otros son solo entretenimiento. Yo, vale, ok. Y dije, ¿y hay otro libro que pueda ayudar o algún otro tipo de información? Y sí me dieron varios. Y entre esos me dijeron, mencionaron el curso de milagros. Y yo no tenía idea. Yo dije, no sé qué es eso. Y me puse a investigar no solo ese libro, sino varios otros. Es como les digo, hay información de diferentes fuentes y escrito de maneras diferentes. Entonces, la información es prácticamente la misma, solo que está descrita de manera diferente. Y desde mi punto de vista, para los hombres hay algunas cosas que son más interesantes y para las mujeres otras cosas que se pueden adaptar un poquito más a las mujeres y otras cosas más a los hombres. Y para las mujeres es mucho más fácil porque una mujer entiende todo sin necesidad de mucha explicación. Y un hombre no tanto porque pues, yo lo entiendo, necesitamos explicación, pero para eso eh, en los libros explico, hablo de mecánica cuántica, física cuántica más específicamente la mecánica cuántica, y puedo hablar un poquito de ejemplos también para poder entender la realidad. Y con respecto a la frase que dijo Yvonne, que no es tan importante lo que vemos, más bien cómo lo interpretamos. Y esto sí, esto es como una frase que explica, bueno, tal vez se necesita un poco más de explicación, pero habla totalmente de la realidad o lo que nosotros entendemos como realidad. Y una vez me desperté, yo ya hablaba, ya conocía a los seres de dimensiones superiores, pero no significa que ya entendía todo y no significa que ahora entiendo todo. Es decir, voy descubriendo cada vez más. Y, y un día me desperté y veo mi habitación y digo, ¿qué es esta cosa que yo entiendo como realidad? Entonces, acaba de venir de un sueño, entonces en el sueño yo pensaba que era real. Entonces me despierto y digo, ¿y qué es esta cosa que yo entiendo como realidad? Y esa pregunta me lleva a otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta. Y es algo que me dicen los seres de dimensiones superiores. Es importante hacerse preguntas. Incluso ellos no me dicen qué pensar. Ellos no me dicen, esto es así, esto es así, esto es así. Ellos me dicen cosas que me hacen preguntarme cosas y en base a esas preguntas es como yo voy haciendo mis conclusiones. Y todas las conclusiones son temporales, porque en cualquier momento estoy abierto o quiero estar abierto a cambiar de opinión. Esto, esto viene, bueno, me puedo meter en historia, pero esto incluye un poquito de religión, entonces ya me voy a meter en otros temas. Eh, Ivonne, ¿quieres hablar hoy eh, de esta frase de realidad o hay también hay otros temas en los que nos vamos a ir metiendo? Eh, sí, sí, yo creo que sí sería esta frase la que me gustaría para el tema de hoy, ¿no? Vale. Apoyada de algunos ejemplos. Oh, vale, muy bien. Vale. Lo primero que hay que entender es que cuando yo estoy hablando de realidad, no me refiero, es, por ejemplo, la frase, la realidad, bueno, no importa lo que vemos, importa cómo lo interpretamos o cómo lo observamos. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez se escucha como una frase motivadora, una palabra, palabras filosóficas o una frase bonita de internet, pero esto viene directamente de los seres de dimensiones superiores. Ahora, cuando yo digo la palabra seres de dimensiones superiores, probablemente lo primero que se nos viene a la cabeza es, ah, espíritus. Entonces, esta persona está hablando de espíritus, está hablando de cosas que no existen o son cosas que muy paranormales. Bueno, no es nada del otro mundo, es simplemente que mucha gente no tiene acceso a esto, pero más bien porque está entretenida en otras cosas. Eh, y yo estoy hablando de física, estamos hablando de física cuántica y podemos, eh, para los hombres más que nada, podemos dar un ejemplo de qué tipo de física cuántica estamos hablando. Hay muchos experimentos en el cual podemos hablar e involucrar en cómo se puede explicar esta idea de la realidad, pero creo que el más sencillo de entender, el más corto
y uno que está directamente relacionado a la realidad es, bueno, lo voy a hacer un poquito rápido para no meter mucho tiempo en esto. En, no sé cómo se llama en español, pero en inglés se llama Double Slit Experiment. Sería am, como el experimento de doble rejilla o, Ujú. Sí, ¿sí? de doble. Vale. Entonces, en palabras sencillas, súper rápidas, si no están familiarizados con este experimento, imaginen que tenemos aquí una lámpara y esta lámpara pues está proyectando luz y tenemos aquí una pared. No sé si la cámara, sí. Entonces, está aquí la lámpara, aquí está la pared y entre la lámpara y la pared metemos una tabla y en esa tabla hacemos dos orificios, así como con un taladro, pero hacemos dos líneas, ¿vale? Entonces, si la luz está proyectada, la luz va a pasar a través de esas dos aperturas y va a ser proyectada en la pared. Entonces, en la pared tú vas a ver dos líneas, pero como nosotros lo estamos viendo, son solamente dos líneas. Es decir, si agarramos una lámpara y ponemos esos dos orificios, vemos la pared, vamos a ver dos líneas. La primera vez que se hizo este experimento, esto fue creo que fue en 1801, y en esa época pues no había mucha tecnología, ni siquiera había focos, bombillas eléctricas, porque eso empezaron más o menos en 1880 por ahí. Y para poder, bueno, ya con el tiempo se generó tecnología más avanzada que podían, si vemos la luz en realidad son fotones que son como partículas muy pequeñas, pero hay tantas que no podemos, van tan rápido que ni siquiera las vemos, simplemente vemos la luz y esto es lo que nosotros entendemos como realidad. Pero bueno, enfocándonos en la lámpara y teniendo la tecnología ya para poder medir los fotones individualmente que van pasando a través de estas dos rejillas o estos dos orificios, sí, sí se... Lo interesante de todo esto es de que si observamos, si ponemos una cámara para poder ver cómo se proyecta la luz en la pared, podemos ver que se puede comportar como partícula o como ola. Otra. Ujú. Entonces, eh, a ver, para ponerlo sencillo, si en pocas palabras, lo que se descubrió con este experimento es de que cuando tiran un fotón, este fotón pasa por una de las dos rejillas y va y choca con la pared. Y si tiramos más y más, supongamos que tiramos 100 fotones, eventualmente vamos a ver dos líneas allí, pero porque la estamos observando. Supongamos que en el experimento tenemos una cámara que está observando la pared, pero la cámara está observando también por dónde pasan los fotones. Si lo que hicieron fue desenfocar la cámara por las dos rejillas, es decir, quitaron la cámara de las dos rejillas y se enfocaron solamente en la pared, es decir, sin poder ver de dónde vienen los fotones, y los fotones se empezaron a comportar de manera diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que la cámara, al enfocarse por dónde pasan los fotones, se comportan de una manera donde crean dos líneas en la pared, pero en el momento en que dejan de ver las rejillas por donde pasan los fotones se convierten empiezan a dispersarse y se ven como unos 5 o 6 líneas de luz en la pared. Esto, en pocas palabras, concluyeron que en pocas palabras la realidad no existe, al menos que es observada. ¿Y quiénes son las que lo observan? Pues nosotros somos el observador, la conciencia que experimenta la luz. Y los fotones son luz, es decir, todo lo que vemos enfrente de nosotros es luz proyectada y que es lo que nosotros entendemos como realidad. Ahora, cuando decimos experimentar, no significa simplemente ver con los ojos, significa también poder escucharla, olerla, sentirla, es una experiencia. Entonces, cuando una persona está inconsciente, no está experimentando nada, no sabe, no está consciente de que hay, el cuerpo está aquí, no está consciente de eso. En el momento en que la persona recobra conciencia, empieza a sentir, empieza a experimentar la realidad. Entonces, cuando digo que la realidad no existe, al menos que sea experimentada,
No hablo de una frase bonita, hablo realmente de ciencia, que es la mecánica cuántica. Ahora, si quieren estudiarlo un poquito más, y no solo esto, hay otros experimentos, pues ya se pueden meter o más tarde hablo de esos, pero no me voy a meter tanto en esto por ahora. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, con esta frase de que no importa tanto lo que vemos, sino cómo lo vemos? Esto es porque nosotros, como el experimentador, somos el que tenemos el poder de cómo observamos la realidad, porque la realidad no existe. Es como si tuviéramos una cámara. Entonces, esta cámara, el observador, podemos decir que somos nosotros. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos cámaras? Una cámara tiene, y nos metemos a la configuración de la cámara y le cambiamos el enfoque de luz y de, de qué otras cosas. No sé, le cambiamos muchas cosas dentro de las configuraciones. Poco la luz, Sí, la, entonces, suponiendo que le cambiamos la configuración, le ponemos mucha iluminación y volteamos a ver el sol. Entonces, esta persona no va a ver el sol porque todo es brillante por la configuración de la cámara. Y otra persona va, como tiene la configuración un poquito diferente, se le es más fácil poder ver el sol. Entonces, la experiencia de lo que pueden ver, estamos hablando en este caso solamente de un ejemplo de lo que podemos ver. No me estoy metiendo en lo que podemos sentir y otras cosas. Entonces, el experimentador, al cambiar la configuración de cómo observa la realidad, su experiencia es diferente. Entonces, algo similar puede pasar con nosotros. Nosotros normalmente, pues crecimos pensando que esto es así. Nos dan definiciones ya definidas de cómo tenemos que observar las cosas. Es decir, en lugar de nosotros poder tener nuestras propias definiciones, ya nos dicen cómo es la realidad. Esto es la realidad, de una manera objetiva. Y ese es el problema que tiene la ciencia, que tratan de entender la realidad de manera objetiva cuando la realidad depende mucho del observador, que de manera subjetiva. Esto es algo que me dicen los seres de dimensiones superiores, me dicen. Dicen que es el problema mayor que existe para los científicos que usan el método científico, que es un método objetivo que trata de ver todo desde un punto de vista objetivo, es decir, que se comporta igual para todos, pero en realidad es de manera subjetiva. El observador crea, manipula la realidad incluso a su alrededor. Y esto, bueno, esto, la Biblia habla de esto también, que Jesús hacía cosas por esto, y eso es algo que mucha gente puede hacer ahora. Conocí a un chico en Canadá, el nombre, si quieren se los pongo aquí abajo, porque está en francés. Y es que vive en la parte, en Quebec, en la parte que se habla francés, y el problema que me dicen que tienen los seres de dimensiones superiores que tenemos nosotros para poder alterar la realidad es que nuestras creencias no lo bloquean. Entonces, la manera más natural para nosotros como humanos es ser un niños. En el primer libro yo escribí que cuando yo era un niño, creo que no sé cuántos años tenía, creo que tenía como entre 8 y 10. En el libro creo que está más especificado porque está más fresco, todavía lo tenía más fresco. Pero yo recuerdo muy bien, y si no hubiera tenido esta experiencia tal vez no lo hubiera creído tanto. Pero yo una vez estaba jugando fútbol y entré a casa, mis padres no estaban. Ay, por cierto, me di cuenta de que mi mamá sí ve los videos, porque en el video anterior dije, si mamá está viendo este video, que me diga si alguna vez estuve enfermo. Y me escribió más tarde y me dijo, no, nunca has estado enfermo. Yo, ¿de qué estás hablando? Entonces sí ve los videos. ah, mira, Pero bueno, saludos a la mujer. una vez pues regresé, entré a la casa a jugar fútbol, mis padres no estaban. Yo tenía que regresar en esa época rentaba películas de VHS y tenía que regresar las películas. Y cerraban a las 8 me acuerdo. Y me quedaban, no sé, 5 minutos, pero yo en esa época en 5 minutos corría y podía llegar a la tienda que estaba como a 10 calles de mi casa. O sea, 5 minutos no era nada para mí, pero no estaba mis papás, no les podía pedir dinero. Y me acuerdo que me fui, me senté en la esquina porque había como una barra en la cocina, y me senté en la barra y dije, ¿y ahora qué hago? Mañana voy a tener que pagar extra por no regresarlas a tiempo. Y me quedé simplemente pensando y dije, necesito ese dinero. Y yo era un niño y
de repente, así como por arte de magia. Yo sé que suena esto muy raro, pero yo lo experimenté. Es probablemente la cosa más rara que experimento. Bueno, no, después hubo otras, pero fue una de las cosas más raras que experimenté hasta ese momento. Que yo recuerdo que necesitaba 48 pesos mexicanos y del piso yo lo vi como empezó a aparecer, así como por magia, como si alguien estuviera imprimiendo. Apareció un billete de 50. Y yo lo recuerdo muy, muy bien. Esto no fue imaginación, yo lo recuerdo. Y así como si nada, ni siquiera me sorprendí. Dije, ah, perfecto. Lo agarré, me fui corriendo a la tienda, se lo di a la señora y, y el cambio le dije, me sobraban 2 pesos y le dije, no, ¿qué es el cambio? Porque es dinero muy especial. Y me acuerdo que me regresé caminando, ya no iba corriendo, me regresé caminando. Y iba pensando, dije, ¿cómo pasó esto? Ahí fue cuando ya me empecé a preguntar. Y nunca más hablé de eso, se me olvidó, no se me olvidó, simplemente no hablé con esto de nadie. Y cuando ya empecé a hablar con los seres de dimensiones superiores, ya muchos 20 años después, una vez yo estaba hablando con Acela, que Acela es como que el ser con el que hablaba más, y una vez le dije, espera, una vez me pasó esto. Me dice, sí. Y ella me empezó a dar los detalles. Yo le empecé a decir, una vez yo aparecí dinero. Y yo comencé con la conversación y ella me empezó a completar la conversación. O sea que ella sabía. Entonces yo le dije, ¿tú estabas ahí? Y me dijo, no. Me dijo, ¿y entonces quién lo hizo? Me dijo, tú lo hiciste. Yo, ¿cómo que yo lo hice? Yo no sé hacer eso. Me dice, no, pero tuviste una intención. Entonces le dije, ¿y puedo hacer algo similar ahora? Me dijo, sí, me dijo, el problema es que ya no tienes unos bloqueos porque después de la infancia, pues nos bloqueamos con muchas creencias y ya no es lo mismo, o sea, ya no tenemos la misma creencia que cuando éramos niños. Y bueno, pasan unas cosas en la pubertad que también nos cambian mucho. Y bueno, el tener esa imaginación que tenemos cuando somos niños nos ayuda mucho a manifestar dinero, es decir, crear cosas, no solo dinero, es cualquier cosa en nuestra vida. Entonces, regresando a la persona de Canadá, esta es una persona que tiene autismo. Entonces, es un adulto, pero tiene autismo. Entonces, su cerebro es como un niño. Entonces, él nunca estuvo bloqueado con creencias, por lo tanto, sigue pensando como un niño. Y a esta persona, pues, le gusta jugar con circuitos electrónicos y es así como los niños que le gustan. Pero lo interesante de todo esto, y yo creo que en este caso es es lo más interesante que yo he visto hasta ahora de un caso donde una persona, bueno, un humano, porque he visto otras cosas de no humanos, en donde un humano ha creado, ha manifestado cosas, ha cambiado cosas en la realidad. Y esto fue, esta persona hacía presentaciones, creo que ya no hace, pero hay videos sobre esto, donde esta persona tenía una tabla y ponía un circuito. Para los que saben de electricidad, pues saben que necesitas una batería que se conecta y tienes un switch, no sé cómo decir switch, bueno, ¿cómo se dice? Switch. Y Un apagador. sí, entonces con el apagador, pues podemos encender un foco o cualquier cosa. Lo interesante de esto es de que esta persona no tenía baterías. Simplemente él dibujaba algo, bueno, ponía unos circuitos y decía, ponía un switch y decía, ah, este foco, ponía 3 focos y tenía 3 switches, pero estaban conectados en serie. Es decir, solamente una línea, 3 focos aquí, 3 switches aquí. Y él decía, este switch va a prender el primer foco. Y sí, o sea, no había en cuestión de electricidad, si estudiamos electricidad, es totalmente imposible. Incluso muchos electricistas ingenieros electricistas con doctorado y todo fueron a estudiarlo y no entendían por qué. Entonces lo que hacían era un switch y encendía un foco y el segundo switch y el segundo foco y el tercero y en teoría pues no se podía. Y esa es la parte más básica. Hay otras cosas bueno, todo eso lo escribí en el tercer libro. Eh, Van a ver más detalles ahí. Pero no solo eso, esta persona también
él lo estaba generando porque él realmente lo estaba creyendo. Y, y hubo, por ejemplo, también bueno, la parte más interesante de todo esto, porque hizo muchas cosas, fue que incluso él dibujó un micrófono y conectó un cable dibujado en un pizarrón. Y él dijo, este es un micrófono y está conectado a una bocina real. Y pues claro que no, él solamente lo hizo con un marcador, ¿no? Entonces él empezó a hablar a través del micrófono y dijo, hola, y se escuchó en la bocina. Entonces, hasta se escucha ridículo cuando lo digo, pero hay videos sobre esto, pueden estudiarlo. El nombre, pues ya se los pongo aquí abajo. Y este es uno de los casos más interesantes o más sorprendente que conozco sobre un humano alterando la realidad. Digo humano porque he visto a los seres de dimensiones superiores hacer cosas increíbles que, que también puedo hablar un poquito de eso. Lo que pasa es que imagínense que yo estuve en entrenamiento con estos seres. O sea, aún estoy en comunicación con ellos, pero hubo un tiempo donde yo estaba viviendo en la casa, compartiendo una casa con una chica que era la canalizadora y yo hablaba con estos seres al menos 3 veces por día durante varios años. Entonces para mí se convirtió en algo normal. Tal vez, tal vez, es que Ivonne, deberíamos hablar de estas historias. Lo que pasa es que para mí se volvió algo tan normal que de repente digo, ah, pues sí, una vez que aparecieron esto, aparecieron aquello, pero se me olvida que para otras personas es algo interesante tal vez y que pueden aprender también de la experiencia. Y bueno, una de las experiencias que yo vi con cómo se altera la realidad fue que, bueno, hubo muchas, pero una de las cosas que una vez, justo cuando yo llegué, porque yo llegué a Seattle, a una ciudad en Estados Unidos al principio, pues yo estaba viajando sin dinero y después que después hablo de eso, que es la parte del dinero. Em, yo estaba viajando sin dinero, pero después conocí la canalizadora y me fui a vivir y estaba yo como trabajando con ella. Y cuando llegué, pues yo no estaba viviendo en Estados Unidos, yo estaba viviendo en Europa, yo estaba viajando 2, 3 años por el continente americano, pero al final pues ya me tuve que quedar en Seattle, en Estados Unidos. Entonces compré un teléfono con número americano, lo compré y apenas lo estaba configurando, terminé y no sé, tal vez como unas 3 horas después de terminar el teléfono, me llaman. Es decir, nadie tenía ese teléfono y me llama una persona. Y pues yo contesto el teléfono y le digo, sí, y en inglés y me dice, ¿tú eres Cristina? No, Cristina es la chica con la que yo trabajaba. Y le digo, no, pero ¿cómo obtuvo este teléfono? Y me dijo, ah, mis guías me lo dieron. Ok, entonces, no sé, dije, y como lo que pasa es que yo trabajaba con esta chica, pero esta chica no vive de una manera normal. Ella vive, pues, conectada con estos seres la mayoría del tiempo. Entonces ella no tiene la habilidad, bueno, sí tiene la habilidad, pero es mejor para ella que no lo haga en hacer cosas físicas como Mundanas. cosas mundanas. Entonces, yo me encargaba de esa parte. Incluso yo era como que su guardaespaldas también, ¿no? Entonces yo no tenía permitido pasarle nada a ella, ni teléfono ni nada, al menos que sea algo importante. Entonces dije, porque mucha gente llamaba y mucha gente se quiere comunicar con ella, claro. Entonces yo era como que, yo era el primer filtro, es como que no, 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 no. Yo te digo si te pasas la prueba o no, porque pues tengo que cuidarla energéticamente también. Y entonces llegué con ella, llegué a su habitación y le dije, está pasando esto, un señor llamó y me dijo esto. Y me dice, ah, sí, ya lo sé. Me quita el teléfono y se queda callada creo que fue como por 30 minutos. No dijeron nada en absoluto. Y yo me quedé ahí todo el tiempo y me regresa el teléfono después de 30 minutos y me dice, ya está. Yo, ¿qué pasó?
Me dice, no sé, pero lo que se necesitaba hacer ya está hecho. Y después descubrí que ese señor estaba recibiendo sanación a través del teléfono. Bueno, no era el teléfono era una forma, una manera Una de herramienta. hacerlo. Sí, y vi Sí. muchos casos similares donde sanaban gente. Y hubo una vez que lo que pasa es que yo nunca me enfermaba, nunca necesitaba nada, pero una vez yo fui a jugar fútbol y me lastimé la pierna un poco. No podía caminar bien, estaba caminando así como muy medio gracioso. Y pues yo continué haciendo mis actividades con la tela y con los seres de dimensiones superiores. Y en una de esas pláticas estábamos hablando de sanación. Y yo le digo a Tela, yo, espera, yo nunca he preguntado por sanación. ¿Es posible que me puedan ayudar? Me dice, oh, hasta que por fin me preguntas por esto. Y es que yo nunca preguntaba porque tengo esta costumbre de no pedir ayuda. Y bueno, es que también pues, desde que tenía 23 años llegué a Eslovaquia y yo estuve solo y entonces tuve que, sin conocer el idioma, sin conocer la cultura, sin tener muchos amigos, entonces fue estuve solo mucho tiempo, entonces me acostumbré a hacer las cosas por mi propia cuenta, entonces no estaba acostumbrado a pedir ayuda, y todavía no estoy acostumbrado. Y le dije, ¿me puedes ayudar? Me dijo, sí, me dijo, cierra tus ojos y permíteme entrar a tu cuerpo. Y cerré mis ojos y sí sentí que como que algo entró a mi cuerpo y fueron como unos 4 segundos nada más. Y me dijo, ya está. Y pues seguimos, dijo, yo le creí, pero como no lo podía comprobar porque estaba sentado, y seguimos hablando y hablamos como por 5 minutos más y ya se fueron. Bueno, se fueron porque ellos me dicen que siempre están ahí. Y empecé a caminar, no había nada de dolor, nada. No tenía problemas para caminar, nada. Entonces en ese momento fue cuando yo ya sabía que esto era real, pero ahí fue cuando pude comprobarlo. Entonces la realidad, esta idea, cuando hablo de la realidad, hablo, por así decirlo, de dos cosas. La realidad se puede, esto no existe y la manera en que lo experimentamos se puede cambiar, pero también la manera en que, es decir, se pueden cambiar cosas de manera física que en realidad no son físicas, porque ya hablamos de este experimento que en realidad dice que la materia no existe, que solo es una experiencia, pero lo que influye muchísimo es la manera en que nosotros observamos cosas. Estoy hablando aquí de seres que cambian cosas de manera física y esto es una cosa, pero vamos a ponerlo, en realidad es lo mismo, pero vamos a ponerlo vamos a decir que es un poquito diferente en cómo nosotros observamos las cosas de un punto de vista más humano. Em, para poder, cuando vemos, cuando vemos algo sucediendo, nos creamos historias, nos creamos definiciones de lo que nosotros entendemos de lo que está pasando, formas, historias que nos decimos, esto está pasando, que son simplemente, o incluso simplemente el definir algo. Es como lo que estaba diciendo yo del problema que hay con el método científico. El método científico nos dice cosas que ya están definidas. Nos dicen, definición de esto es esto, definición de aquello es esto. Entonces, usamos las definiciones para poder comunicar en el lenguaje, pero algo bueno que me pasó a mí fue que yo recibí la información sin definiciones. Como les dije, yo estaba viajando y yo recibí como una descarga de emociones que venían con información, pero no, y yo de repente ya sabía algunas cosas, pero no sabía cómo definirlas. Yo primero tuve la información y después las definiciones. Normalmente nosotros recibimos las definiciones y a base de las definiciones tratamos de entender, darnos una idea de lo que entendemos. Lo que me ayudó a mí fue que yo no tuve las definiciones, yo creé las definiciones. Y otra cosa que no he hablado, que no he dicho, es que la palabra formas viene porque viene de figuras geométricas, de formas geométricas, y viene también de algo que yo hice en mi cabeza, una definición que yo he creado para mí.
que ya después lo compartí con otros, y me ayudó mucho compartirlo de esa manera, porque si yo hubiera dicho jugando con imágenes mentales, todos o la mayoría de la gente ya tiene una definición de lo que es una imagen mental. Entonces me hubieran dicho, ah, ya sé lo que es. Entonces no se hubieran metido en tratar de entender lo que es eso. Entonces también fue como a propósito. Fue de como que, no, esa es mi definición y no es exactamente lo mismo que una imagen mental. Tal vez sí, pero no la misma definición que otra persona tiene. Entonces, para evitar este tipo de definiciones, no apliqué una palabra que todos conocían. Sí, jugando, pues todos sabemos, todos tenemos, y no es lo mismo para todos, todos tenemos una idea diferente de lo que es jugar. Es, por ejemplo, la idea de todos son ideas, todos son formas, todos son historias, y a base de eso es como entendemos la realidad. Entonces, a mí lo que me decían los seres de dimensiones superiores, eso que tú ves como realidad, si trate de observarlo sin definir nada, sin juzgar nada, sin decir, por ejemplo, si vemos un perro, simplemente al decir perro ya está juzgado, ya está definido, pero supongamos que ves un perro en la calle, pero no pones una definición. No es de que lo veas y digas, ah, ya sé, es un perro. En el momento en el que ponemos una definición, ya estamos creando una historia, ya estamos creando una forma. Entonces, lo que me estaba tratando, lo que tuve que yo aprender, tuve que verlo de esta manera para poder hacer otras cosas, fue observar las cosas sin definición, sin juicio, y aprendí a decir juicio. En el video pasado yo decía juzgamiento, no sé qué decía. Ya aprendí, gracias a Ivonne. Y bueno, sin juzgar, sin definir, pues el momento en que definimos algo, ya nos creamos forma, nos creamos una idea de lo que está pasando. No decimos, ah, yo entiendo lo que está pasando esto. Pero nada de eso está pasando aquí porque hemos creado una idea, una historia, una forma de lo que está pensando, lo que está pasando. Entonces, lo que quiero decir en jugando con formas es jugar con la realidad, porque estas formas no nos dicen lo que está pasando, es una historia que nos estamos contando nosotros mismos para poder entender lo que pensamos que está pasando. Entonces, eh, lo que pasa es de que hay cosas que están pasando, pero como nos creamos una forma, una historia en nuestra cabeza que nos dice lo que está pasando, no nos enfocamos en poder observar una historia diferente de lo que podríamos contar, porque en realidad nada está pasando. Todo existe sin definición, pero el momento en que lo definimos nos puede ayudar para darnos una idea, pero a nosotros mismos, que solo nos ayuda a nosotros mismos de lo que pensamos que está pasando, pero otra persona se va a crear otra idea y va a generar sus propias ideas de lo que está pasando para ellos mismos. Pero en realidad no está pasando nada, no existe, no está ahí, lo entendemos en base a nuestras definiciones. Entonces, para poder alterar la realidad, en realidad no estamos alterando la realidad, podemos alterar cómo lo observamos. Entonces, regresando a la frase original, no importa lo que pasa, importa cómo lo observamos, porque eso no existe, eso no está ahí. Esto está observado desde aquí. Entonces, si nos metemos a las configuraciones de la cámara, por así decirlo, somos mucho más que una cámara. Si nos metemos a esta configuración de nuestra conciencia, de nuestra programación, de cómo está observando lo que entendemos como realidad, porque no es realidad, entonces ahí es cuando podemos enfocarnos en cómo eh, entender por qué vemos las cosas como vemos. Mientras nos enfoquemos más en lo que está afuera, que no es real, es decir, es como esta persona me insultó porque se ve mal y no me gusta cómo se ve. Entonces ok, me voy a la configuración y digo, ¿qué parte de mi configuración me hace creer o me hace sentir incómodo con esto? Es decir, no hay nada de malo si te sientes mal, pero al enfocarte en eso, es como tener un espejo enfrente de ti y querer es como tener el espejo y tú sonriéndole al espejo o esperando que el espejo sonría. Es como que el espejo no me está sonriendo. Y es que la realidad, lo que está enfrente de ti es como un espejo, es una proyección
de las mm, historias que nos estamos contando. Entonces el espejo nunca va a sonreír, al menos que uno sonría primero, cambiando la configuración. Entonces, si vemos una persona que nos cae mal, lo primero es, nos han enseñado a propósito de decir, sí, todo lo externo a ti es real, está definido, está ahí. Y si ves una persona que te cae mal, es porque así es normal. Pero nunca nadie nos dijeron, a propósito, de que todo tiene que ver con la configuración. Lo que me dicen los seres de dimensiones superiores es de que la mayoría de las cosas o la mayoría de los problemas, que no son problemas, son solo problemas generados en la configuración, son solo de aquí, pero en realidad no son problemas. Entonces, al principio me decían, es que lo bueno y lo malo no existen. Y pues, claro que sí. Y me decían, no, es que no existen. Incluso con esta idea de los seres divinos, seres malignos, ellos me decían, es que no existe, pero es un concepto que utilizamos para que los humanos puedan entender, ya que es una manera de comunicarse en su lenguaje. Entonces, ellos están adaptando a nuestro lenguaje de comunicación para contarnos una historia de lo que está pasando. Pero ellos nos dicen, a los seres malos también los amamos, también queremos que les vaya bien, simplemente que creemos que los planes que están haciendo ellos no son buenos para los humanos, por lo tanto no significa que los odien, simplemente al momento de poder contarnos una historia a nosotros, nos la cuentan de una manera que nos dé sentido a nosotros, si no, no vamos a poder entender las palabras que nos están diciendo. Entonces no es que no es que algo sea bueno, algo sea malo, todo depende de la configuración que tenemos. Em, bueno, no sé si me estoy saliendo del tema, Ivonne, deténme, oriéntame y dime por dónde nos vamos. mm. De hecho, es ya momento de cerrar, ¿no? El video porque creo que es información que tiene que bajar, ¿no? Y instalarse en los que están escuchando. Entonces, eh, está, desde mi punto de vista, está bastante bien planteado y, y los ejemplos son muy buenos. Y, me, me, me haces pensar en un maestro que tuve o que tengo, que decía que no hay nada detrás de la puerta hasta que la abres. Ujú. Y eso me gustó muchísimo esta frase que hace poco me llegó. Y entonces la invitación, creo, sería, sabiendo esto, ¿no? Reflexionando sobre esta frase, la invitación sería, respira profundo antes de abrir la puerta. Y por respirar profundo me refiero a, haz una mirada, ¿no? Échale un ojo a lo que estás pensando antes de abrir la puerta, porque depende de lo que estás pensando, lo que te vas a encontrar del otro lado, porque no hay nada allá. Eso que el experimento este de la doble rendija básicamente nos quiere decir eso, ¿no? Que la realidad no es real hasta que tú le pones la mirada. Y y bueno, yo creo que son temas precisamente complejos hubo un término que no te acordabas cómo se llamaba la vez pasada y que yo tampoco pude dilucidar a qué te referías, pero esta disonancia cognitiva, ¿no? Que seguramente muchos, a lo mejor de los que vayan a escuchar este video, podrán entrar en disonancia cognitiva por no decir qué están diciendo, Sí, pero esa disonancia cognitiva se va, no sé si el término esté bien, ¿no? Ablandando mientras más escuchas, sobre todo los ejemplos de vida, ¿no? De cosas que le sí, suceden a real, alguien real que conoces, ¿no? Y que te lo cuenta y que le pasó, ¿no? sí. Entonces, pues, Yo no claro. estaré hablando de nada de esto. A mí lo que me interesa
es saber lo que está pasando. Entonces, a mí no es de que, por ejemplo, tenga unos creencias y que las quiera forzar a otros a que crean lo que yo creo. Eso me parece muy egoísta. Eh, lo que a mí me interesa, y lo digo realmente muy personal, a mí simplemente me interesa saber qué está pasando, qué es esta cosa, qué es aquello, qué es aquello. Si algún día descubro algo que cambia toda mi manera de pensar, lo acepto porque lo que estoy interesado es conocer qué está pasando. Entonces, cuando estoy hablando de esto, hubo un tiempo donde yo no quería compartir nada de esto, yo no quería compartir nada de información. Imagínense que un día una persona empieza a hablar con seres de otras dimensiones o extraterrestres o espíritus, como lo quieran llamar, y estos seres les dan información y estas personas no la comparten. Em, Primero, a mí, si alguien tuviera esta información, a mí me gustaría que la compartieran conmigo, aunque yo no creyera nada, pero al menos tener un punto de vista diferente. Después yo descubrí que una de las razones por las cuales la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, porque hubo un tiempo donde yo no creía nada de esto, y esto ha sido experiencia personal. Esto es todo lo que estoy hablando es experiencia personal. Esto no me lo contaron y descubrí que hay, no, es que hay palabras que no puedo decir aquí porque este video va a YouTube. Hay psicología aplicada de manera negativa para poder desacreditar ciertas creencias y está aplicada muy fuertemente. Yo creí que estaba aplicada un poquito, pero ya después de unos años descubrí que está muy fuerte. Y, y, pues yo hubo un tiempo donde, bueno, lo que pasa es que como yo viajaba mucho y todavía viajo, mucha gente me conocía por mis viajes, aparecía en televisión. Yo quería hablar de otras cosas, pero me decían, no, habla de tus viajes. Entonces, y hubo un momento donde como que mucha gente me veía como con admiración, más que nada por los viajes, porque ellos querían viajar también. Y yo nunca hice videos de viajes, ni escribí libros de viajes. Bueno, el primer libro que escribí tiene información de los viajes, pero está enfocado en la información que recibí, que para mí es lo más importante. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no estoy hablando de todo lo que estoy diciendo para poder convencer a nadie. De hecho, no estoy interesado en tratar de convencer a nadie, pero sí quiero compartir un punto de vista diferente, porque si yo no conociera esta información, me gustaría que alguien me pudiera, de alguna manera, compartir esto. Entonces, por eso que lo estoy haciendo, pero no estoy tratando de imponer mis creencias, estoy tratando de saber la verdad. Y juntos podemos descubrirla desde puntos de vista diferentes, pero descubrir la verdad, que para mí es más importante que el entretenimiento. Sí, sí, sí. Y esto me haces pensar mucho en la cosmovisión andina de los incas, que ellos tienen un código, de hecho. em, ah, ahorita no me viene el nombre del código, pero habla acerca de si yo quiero llegar a la verdad, tengo que ir sumando verdades, Ujú. ¿no? Entonces, mi verdad más tu verdad más esa verdad más la otra verdad más aquella verdad, si yo las voy conjugando, me permite ir subiendo por decir subiendo metafóricamente, ¿no? Hacia la verdad. Sí, en los libros también tengo mucha información. Para la gente que es un poquito religiosa, hay mucha información de los seres de dimensiones superiores que me dieron de cómo interpretar la Biblia y otros libros sagrados, o no sé cómo llamarlos, de una manera diferente, porque hay una parte que es que hay palabras que no puedo decir en YouTube, palabras que tienen psicología aplicada de manera negativa para implementar creencias o cambiar creencias, pero me lo dieron de un punto de vista diferente, que es prácticamente la misma información. Y bueno, está explicado, ya voy a poner información de los libros en el video aquí.
Ivonne, sé que ya tenemos probablemente más de una hora, entonces si quieres comenzar a cerrar, pues adelante. Pues sí, ya creo que por hoy es suficiente información para quedarnos eh, reflexionando. Y bueno, pues esto sigue, seguiremos haciendo esto, nos reuniremos la próxima semana. Eh, bueno, recordarles que está ya cercano este proceso de constelaciones familiares maravilloso. Si tú tienes cualquier atore de cualquier tipo, mientras simplemente te sientes triste y no sabes por qué, eh, no se te abren las puertas para avanzar en algo. En fin, tú sabes, consulta tu corazón y sabrás si esto es para ti. Viernes 14, 15 y 16 domingo. Em, y bueno, ya aquí aparecerán las redes donde me puedes consultar. Y por mi parte sería todo. Creo que fue un... Me quedo, yo me quedo impactada con esta información, a pesar de que la sé, el escuchar esta idea, eh, sabes, me estoy perfectamente imaginando y visualizando el billete saliendo del piso y es como, wow, voy a hacerlo. Este, y bueno, me quedo con eso. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Ivonne, gracias a todos. Hasta la próxima.